gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu grande amor mi alma vivirá, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Qué gran bendición volver a alabar y a glorificar el bendito nombre de nuestro Dios. Somos una iglesia que nos gusta alabar, glorificar, exaltar el bendito nombre de nuestro Dios. Y hoy lo vamos a hacer, vamos a cantar, vamos a orar, vamos a escuchar su bendita palabra. Es una gran bendición para mi familia y para mí que podamos el día de hoy poder engrandecer el bendito nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar y vamos a hacer una oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, en este hermoso momento, Señor, queremos consagrarlo a ti, Señor. Y queremos buscar la dirección de tu Santo Espíritu y pedirte, Señor, que por favor nosotros seamos dirigidos por ti. Permite, Señor, que las alabanzas, las oraciones, la exposición de tu palabra, todo sea para bendición para nuestras vidas, Señor. Nos ponemos a tu disposición, Señor, y que al término de este servicio terminemos contentos, alegres, pero también edificados, Señor. Pero sobre todas las cosas, permite que nuestra alabanza y nuestra adoración llegue ante ti como una ofrenda grata ante tu presencia, Señor. Que tu nombre sea realmente puesto en alto. En el nombre bendito del Señor Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, allá en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y vamos a hacer esta lectura todos unidos. Efesios 4, del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gracias a Dios porque hemos sido llamados a un mismo Dios, a un mismo Espíritu, y me encanta que dice el cual es por todos, en todos y sobre todos. Esta es la bendición de nuestro Dios. Vamos a cantar ese coro que se llama En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios hay que alzar nuestra voz, hermanos. En medio del pueblo de Dios.
a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, con este hermoso coro titulado ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Hay libertad, hermanos. Amén. Y vamos a gozarnos con este himno recordando que en él tenemos libertad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una gran bendición que una vez más podamos honrar a nuestro Dios, podamos cantarle y podamos gozarnos en su presencia. Me gustaría, mi amado hermano, que pudieras con una sola palabra definir tu vida, lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos días en tu vida. En mi caso muy personal, después de ver a mi familia, ver a mi esposa, a mis hijos, llego a la siguiente conclusión. La palabra que escojo es la palabra bendecido. ¿Por qué? Porque he mirado que el Señor nos ha bendecido en gran manera, como familia y como persona. Y así me siento bendecido por el Señor. Mientras que muchos se sienten con temor, con angustia, con soledad, sin esperanza, yo me siento bendecido por el Señor. Espero que también puedas encontrar una palabra que pueda definir tu vida, pero que sea una palabra que produzca paz, tranquilidad y gozo en tu vida. Recordemos que Cristo está con nosotros y que Dios está de nuestra parte. He estado reflexionando en estos últimos días, mis amados hermanos, y la conclusión a la cual llego es una conclusión que me produce gozo, alegría en mi corazón. El que Dios haya permitido que esta pandemia sucediera en nuestro tiempo, que el caos que se está viviendo a nivel mundial haya pasado en nuestro tiempo, eso significa una cosa: Dios confió en los cristianos de hoy. Dios confió en nosotros, que la iglesia se iba a mantener firme en medio de este caos, en medio de esta pandemia. Querida iglesia, estamos de pie y lo estamos haciendo bien. Sigamos adelante, sigamos esforzándonos en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos viviendo en obediencia, sigamos caminando creyendo firmemente en el poder de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Santo Espíritu. Querida iglesia, Dios confió en nosotros. Dios sabía en su infinita voluntad y soberanía que nosotros íbamos a salir firmes y vencedores en medio de todo este caos. Y con estas palabras quisiera que pudiéramos en este momento hacer una oración para que Dios nos bendiga en la exposición de su palabra. Oremos, mis amados hermanos. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu nombre. Te engrandecemos, Señor, porque nos dejaste la dirección de tu Santo Espíritu para poder entender tu palabra. Por esa razón pedimos que en este momento tu Santo Espíritu tome el control de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que nosotros podamos ser edificados a través de tu palabra. Que el texto que vamos a meditar el día de hoy pueda ser un texto, Señor, de aliento, de motivación y de desafío para nuestras vidas. En el nombre bendito del Señor Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia ahí en Efesios capítulo 4
y vamos a meditar en los versículos del 1 al 16. Pero en este momento vamos a leer exclusivamente los versículos del 1 al 6. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6. Y lo vamos a hacer con el siguiente título o con el siguiente tema: andemos en unidad. Recordemos, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Efesios, él les escribió con ese desafío de que deberíamos andar, o que deberían los cristianos de Efesios andar como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Andemos como es digno de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos con el primer desafío. ¿Cómo debemos andar para dignificar a nuestro Señor Jesucristo? Debemos andar en unidad. Por esa razón hemos titulado al estudio de hoy: Andemos en unidad. Y estos primeros 16 versículos del capítulo 4 de Efesios pues nos hablan acerca de la unidad. Dice la palabra de nuestro Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos y por todos. Esto es lo que marca la bendita palabra de nuestro Dios para nosotros el día de hoy. La carta de Efesios tiene como propósito poder dar forma a nuestra vida cristiana. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es vivir en Cristo Jesús. Y estos versículos de la palabra de nuestro Dios empiezan a formar nuestra vida en Cristo Jesús. ¿Cómo debe de ser la vida cristiana? Aquí está el diseño de nuestro Dios. Y el primer desafío del apóstol Pablo a esta iglesia es que andemos en unidad. El desafío básico lo encontramos en el versículo 3, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este es el desafío del apóstol Pablo a esta iglesia: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En este tiempo es crucial que nosotros podamos replantearnos acerca de la unidad, que usted y yo podamos pensar qué tan unido estoy al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué tan unido estoy con mi Dios? ¿Qué tan unido estoy en el reino de los cielos? Es tiempo de pensar acerca de nuestra unidad con nuestra iglesia. Y es importante porque el tiempo que estamos viviendo, este caos que se está viviendo en el mundo, es importante pertenecer al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia. Dice el desafío del apóstol Pablo a esta iglesia: solícitos. Estar prestos, poner atención a lo siguiente. Debemos estar en alerta, con los ojos bien abiertos, prestos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí se nos anima como primera exhortación a estar muy atentos. Qué fácil es distraerse el día de hoy. Por ejemplo, hemos encontrado que mucha gente se ha sumido en las redes sociales. Hay veces podemos estar hablándole a una persona, pero está solamente mirando su celular. Y puede pasar horas y horas y se le va el tiempo en esa tecnología, en el celular o en la televisión. Y no está poniendo atención a lo que pasa a su alrededor. Inclusive hay mucha gente que ha muerto simplemente porque no ha podido despegar sus ojos de su celular. Hoy estamos distraídos con la tecnología. Hoy la tecnología se ha abierto a un mundo que nos presenta con mucha facilidad el poder estar viendo, estar sumidos en lo que es la internet. Nos estamos distrayendo en esta situación. Y aquí se nos está diciendo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, prestos, atentos. ¿En qué debo estar atento? ¿Qué es lo que debo estar mirando? Dice este pasaje: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí se nos está diciendo: debes estar atento en la unidad.
No debemos descuidar sobre la unidad en nuestra iglesia y en nuestras vidas, porque es un tema importante y debemos estar atentos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Este desafío del apóstol Pablo a la iglesia no es a crear la unidad, no es a formar unidad. No se nos está ordenando a nosotros a implementar una serie de principios o de hechos para poder fomentar la unidad en nuestra iglesia. Simplemente se nos está animando a guardar la unidad que el Espíritu Santo ha creado por su divino poder, por su grandeza, porque es tarea y obra del Espíritu Santo la unidad de su iglesia. Y aquí el desafío no es crear unidad, sino es cuidar la unidad existente por el Espíritu de nuestro Dios, solícitos, prestos en guardar la unidad del Espíritu. También nos está diciendo este pasaje de la palabra de nuestro Dios que esta es la unidad provocada por el Espíritu de nuestro Dios. No es la unidad de la iglesia, no es la unidad de los líderes, no es la unidad del ser humano, es la unidad que ha creado el Espíritu de Dios en nuestra iglesia. Este es un tema muy importante, sobre todo en los tiempos difíciles, la unidad nos fortalece. Y en este tiempo difícil, es importante que nosotros sepamos que para consolarnos, para alimentarnos, para poder sentir esa presencia de nuestro Dios, se requiere que nosotros recordemos que somos parte de la familia de nuestro Dios. La unidad es importante porque a través de ella se hará más fácil llegar a la victoria y poder ser más que vencedores. La unidad es importante porque cuando hay unidad está el mover del Espíritu de nuestro Dios. Entre más unidad, más se mueve el Espíritu Santo en su iglesia. ¿Qué necesitamos? Guardar la unidad provocada por el Espíritu Santo, porque cuando eso sucede, entonces el Espíritu Santo tiene esa libertad para poder moverse a nuestro alrededor. La unidad es importante porque a través de la unidad también podemos cumplir con el propósito redentor de nuestro Dios, con ese propósito de ir y predicar la bendita palabra de nuestro Dios. Es importante pues la unidad, que lo podamos desarrollar en nuestras vidas, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Como primer principio, mis amados hermanos, para poder guardar la unidad del Espíritu, tenemos que cuidar la obra del Espíritu Santo en su iglesia. Hay una lista en este pasaje de la palabra de nuestro Dios de la obra que ha hecho el Espíritu Santo en su iglesia. No es una obra que le pedimos que hiciera. Simplemente el Espíritu Santo, al formar su iglesia, lo creó dentro de nosotros. Dice el versículo 3, 4, 5 y 6 lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Aquí encontramos, mis amados hermanos, lo que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, lo que ha creado en su iglesia, y es lo que debemos cuidar. En primer lugar, dice este pasaje, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo y un espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en nosotros? Pues nos hizo el cuerpo de Cristo. Dice un cuerpo, no dos cuerpos, no tres cuerpos, no cada creyente es un cuerpo. El conjunto de creyentes forma el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Y es lo que debemos nosotros cuidar en nuestra armonía con el obrar del Espíritu Santo. Para poder guardar la unidad del Espíritu, tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo. Somos más que un grupo de personas adorando. Eso quiero que lo recuerdes muy bien en tu vida. Somos más de un grupo de gente que canta y adora y alaba al Señor. Somos más que eso, somos los representantes de nuestro Dios aquí en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo derribó muchas barreras para que todos podamos ser parte de su iglesia. Por ejemplo, la iglesia es el grupo más diverso
que puede existir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llamó de distintas culturas, de distinta economía, de distintos pensamientos, distintos niveles de estudio. Hay una diversidad en su iglesia. Y toda esa diversidad, la tarea del Espíritu Santo fue crearnos, y dentro de toda la diversidad fue hacernos un cuerpo en Cristo Jesús. Si nosotros podemos ver este pasaje de la palabra de nuestro Dios, nos habla de unidad, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo, y nos habla acerca de la unidad, pero a la par de eso, también se nos está hablando acerca de la diversidad. Por ejemplo, dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es la diversidad. Dentro de la iglesia somos un cuerpo, somos uno, a la vez somos diversos. Y en esa diversidad debemos aprender a caminar como el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que debemos recordar? Que la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo es un trabajo divino y sobrenatural. Debemos recordar al mirar a cada hermano, a cada hermana. Ahí está la obra divina y sobrenatural en el corazón de nuestros hermanos. Es lo que debemos recordar siempre al mirar a la iglesia, al mirar a nuestros hermanos. ¿Por qué somos llamados el cuerpo de Cristo? Déjame darte algunas razones del por qué hoy a su iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Porque la palabra de nuestro Dios constantemente nos recuerda que somos el cuerpo de Cristo. Y para poder guardar la unidad del Espíritu, no se nos debe de olvidar que somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo está formado por muchos miembros. Cuando nosotros recordamos que somos el cuerpo de Cristo, recordamos que un cuerpo está formado por muchos miembros. Y que cada uno de nosotros forma una parte importante del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes. ¿Por qué somos llamados el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo sigue la indicación de la cabeza. No se nos olvide que somos el cuerpo. Eso significa que el cuerpo siempre se va a regir por las indicaciones de la cabeza. En nuestro caso, como iglesia, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. No somos los pastores, no somos los líderes, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo y todos nos sujetamos a Él, todos nos dirigimos a Él. Este es el recordatorio de lo que es guardar la unidad del Espíritu, recordando que somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué somos llamados el cuerpo de Cristo? Porque el cuerpo de Cristo es el lugar donde trabaja el Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros queremos hallar el lugar donde el Espíritu Santo trabaja aquí en la tierra, pues eso es su iglesia. Es en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí obra, trabaja el mover del Espíritu de nuestro Dios. Así es que, mi amado hermano, no se nos olvide, somos el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios, un cuerpo y un espíritu. Se nos recuerda una vez más que solamente está el mover de un solo espíritu. Somos muchos, somos diversos, tenemos dones distintos, pensamos de manera diferente, pero de todo lo diverso que somos como iglesia, lo distinto que somos como seres humanos, todos probamos de la misma fuente de poder, del mismo Espíritu de nuestro Dios. Somos obra del mismo mover del Espíritu Santo. Somos diversos, pero tocados por el mismo poder de nuestro Dios. Nadie fue tocado por un poder especial y diferente y otros con otro poder. Todos probamos de la misma fuente de poder que proviene del Espíritu de nuestro Dios. Recordemos, no se puede ser cristiano sin la intervención del Espíritu de nuestro Dios. Y aquí se nos recuerda a nosotros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y cómo guardamos la unidad del Espíritu? Recordando que todos probamos de la misma fuente
y que no podemos ser cristianos sin haber sido tocados por el Espíritu de nuestro Dios. Andar en el Espíritu Santo es andar en lo sobrenatural, cosas grandiosas, cosas enormes, cosas benditas y divinas. Vivimos los que nos dejamos guiar por el Espíritu de nuestro Dios. Sanidades, milagros suceden en la vida del creyente que se deja mover y andar por el Espíritu de nuestro Dios. La tarea principal del Espíritu Santo es empoderarnos, es llenarnos de ese poder aquí en la tierra. Dice nuestro Señor Jesucristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la tarea del Espíritu Santo en su iglesia, llenarnos de poder, porque somos débiles, porque flaqueamos, porque constantemente nos entran temores, miedos, angustias. En otras ocasiones nos distraemos por las situaciones del mundo, el trabajo, los compromisos, los problemas. Eso nos distraen a nosotros. Por eso Dios envió a su Espíritu Santo para poder guiarnos en la vida cristiana. Recordemos que nuestra formación, nuestra transformación es por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Así es que dice la palabra de nuestro Dios que para poder guardar la unidad del Espíritu, tenemos que recordar que somos el cuerpo de Cristo, no otra cosa. No somos cualquier grupo religioso, somos el cuerpo de Cristo. Y para poder guardar la unidad del Espíritu, tenemos nosotros que andar en el Espíritu. Tenemos nosotros que saber que todos fuimos tocados por la misma fuente y fuimos empoderados por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. De esta forma guardamos la unidad del Espíritu. Probablemente alguno esté pensando: ¿y cuál es mi tarea? ¿Solamente guardar la unidad del Espíritu? ¿Solamente recordar que soy el cuerpo de Cristo? Bueno, en los primeros versículos de este capítulo 4 nos dice cuál es nuestra tarea, cómo yo personalmente puedo cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Dice el versículo 1 y versículo 2 de la siguiente manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es cuidar mi carácter. Mi tarea es cuidar mis reacciones. Mi tarea es madurar y crecer para que siempre que sea exigido a dar lo máximo, siempre salga lo bueno, lo excelente, lo mejor de parte nuestra. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Voy a cuidar mi carácter. Constantemente le decimos a las personas que reaccionan fuertemente que tienen un carácter fuerte, que son fuertes en su carácter. Pero déjame decirte que es todo lo contrario. Aquella persona que es humilde, que es mansa, que tiene paciencia, que sabe amar, esa es la persona fuerte. Porque siempre, constantemente, vamos nosotros a toparnos con los errores y las equivocaciones de los demás. ¿Y sabes por qué? Porque todos tenemos errores. Porque todos nos equivocamos y porque todos somos pecadores. Por lo tanto, yo debo desarrollar en mi carácter humildad, mansedumbre, soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que me corresponde hacer a mí. Eso es lo que a ti te corresponde. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Así es que, mis amados hermanos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, trabajemos también en nuestro carácter, trabajemos en nuestras convicciones. Continuamos con la lista que el apóstol Pablo les escribió a nuestros hermanos de la iglesia de Éfesos. Y en esta lista, después de decir un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Una misma esperanza. ¿Cómo podemos nosotros guardar la unidad
creada por el Espíritu Santo en nuestra iglesia, guardando una misma esperanza. Todos, creo yo, los que hemos recibido a Cristo, tenemos el anhelo glorioso de disfrutar la vida eterna en la presencia de nuestro Dios allá en los cielos. Esa es la esperanza que está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, que nuestra mirada esté puesta en los cielos. Por eso el apóstol Pablo en otra carta escribió: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que nosotros persigamos el mismo propósito por el cual Dios constituyó a su iglesia. Que no nos distraigamos y que no cada cristiano pueda tener sus propios ideales y sus propias esperanzas, sino que todos mirando hacia el frente, porque todos debemos desarrollar una misma esperanza. Tenemos los mismos anhelos, como también debemos tener los mismos propósitos, los mismos desafíos, el mismo llamamiento en nuestro Dios. La esperanza nos ayuda y nos fortalece en las pruebas. Hoy somos probados como iglesia, como creyentes, cada uno de nosotros en nuestros hogares, estamos experimentando la prueba que está sucediendo en todo el mundo. El caos que está pasando a nuestro alrededor. Estamos siendo probados. ¿Cómo vamos a alimentar nuestra fe en estos tiempos? A través de cuidar esa esperanza que tenemos. Cuando nosotros tenemos fija nuestra esperanza en el Señor, pues es entonces que nosotros podemos desarrollar una vida triunfante y victoriosa aquí en la tierra. Recordemos también que la esperanza nos impulsa a una vida de paciencia, de gozo, de alegría aquí en la tierra. Es muy importante la esperanza para poder guardar la unidad del Espíritu, porque aunque cada uno en las últimas semanas hemos estado en nuestros hogares, no nos hemos mirado personalmente. Aunque cada quien está en su diferente colonia y por algunos meses no nos hemos mirado, quiero decirte que el guardar la esperanza nos mantiene unidos, porque todos adoramos al mismo Dios y porque todos consagramos la misma hora y porque todos oramos con los mismos propósitos. Es la esperanza que nos da dirección para seguir caminando en nuestra vida cristiana. De esta forma nosotros guardamos la unidad del Espíritu. No una unidad presencial, el congregarnos, el estar juntos adorando y alabando al Señor, sino una unidad de poder anhelar estar en la presencia del Señor, sino en una unidad de poder mirar las cosas de arriba, sino en una unidad de tener gozo y alegría en nuestro Dios. No nos miramos, pero tenemos el mismo sentir de gozo y de alegría. No nos miramos y no nos podemos saludar de mano, pero tenemos el mismo anhelo de que algún día iremos a las bodas del Cordero. Esta es poder guardar todos la misma esperanza en nuestro Dios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza. Continuamos con la lista del apóstol Pablo y ahora habla del apóstol Pablo que nosotros tenemos un mismo Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy interesante que el apóstol Pablo desea que cuando nosotros en nuestra fe miremos a nuestro Señor Jesucristo, pensemos en nuestro Señor Jesucristo, pues siempre miremos a Cristo como Señor. La cualidad que el apóstol Pablo está resaltando acerca de guardar la unidad del Espíritu es pensar en Cristo como nuestro Señor. Y no es que no sea importante pensar en Cristo como Salvador, claro que lo es porque así adquirimos la vida eterna. Pero para guardar la unidad del Espíritu tenemos que pensar en Cristo como nuestro Señor. Porque cuando pensamos en Cristo como nuestro Señor es cuando nosotros estamos bajo la misma autoridad. Y esto es muy interesante porque el que Cristo sea mi Señor es porque estoy bajo su autoridad. Y el que cada uno de nosotros en nuestros distintos trabajos, en nuestros hogares y ahora que no podemos mirarnos, tengamos a Cristo como Señor es porque, aunque no nos miramos, tenemos la misma autoridad.
Obedecemos de la misma manera porque tenemos a un mismo Señor. Cada uno, aunque en diferentes colonias estamos viviendo, pero estamos viviendo en la misma santidad y entrega delante de nuestro Dios. Por esa razón es importante pensar en Cristo como nuestro Señor. El señorío de Cristo nos enseña que la verdadera profesión de fe está respaldada por una vida de obediencia. Si tú quieres estar seguro que tu profesión de fe fue verdadera, la seguridad lo da qué tanto estás obedeciendo a Cristo. Porque si no le estás obedeciendo, entonces Cristo no es tu Señor. Por eso es importante recordar que Cristo es nuestro Señor. El señorío de Cristo nos dice que el hombre que es salvo no es fácil que se pierda. Cuando Cristo es nuestro Señor, no va a ser fácil que el mundo nos arrastre en sus vanidades. Cuando recordamos el señorío de Cristo, recordamos que Cristo merece ser adorado, ser obedecido. El señorío de Cristo es más que una profesión de fe, es entrega, es sujeción, es obediencia, es amar a nuestro Dios. De esta forma, nosotros cuidamos la unidad del Espíritu Santo en cada una de nuestra vida. Un Señor, una fe. Aquí se nos está invitando a que todos tenemos que tener una misma fe en nuestro Dios. ¿Cómo lograr esto si pensamos distinto? Si tenemos diferentes maneras de percibir la vida, si sentimos cosas diferentes. Cristo no va a matar nuestros sentimientos o reprimir nuestros sentimientos. Pero, ¿de qué manera podemos desarrollar nosotros una misma fe? El vínculo para poder tener todos una fe es la palabra de nuestro Dios. Todos leyendo la palabra, meditando la palabra, obedeciendo la palabra, desarrollaremos la misma fe porque estamos leyendo el mismo mensaje que está escrita en la palabra de nuestro Dios. Entonces, para poder guardar la unidad del Espíritu, tenemos que acercarnos a su palabra, obedecer esta palabra, meditar en esta palabra, porque así desarrollaremos la misma fe. Sigue la lista el apóstol Pablo y ahora dice el apóstol Pablo, un Señor, una fe, un bautismo. Un bautismo. El bautismo es el primer paso de obediencia que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Después de recibir a Cristo en nuestro corazón, nuestro siguiente paso es poder dar el bautismo en nuestra vida, porque es un paso de obediencia delante de nuestro Dios. Y dice en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, un bautismo. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos, teniendo la misma obediencia a nuestro Dios, todos dando los mismos pasos en la vida cristiana, todos dando públicamente esa fe que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante el bautismo en la vida de nosotros los creyentes. Por eso cuando usted recibió a Cristo, prontamente te animamos para bautizarte. Y a nuestros hermanos que ya recibieron a Cristo y todavía no se han bautizado, cuando pase todo este tiempo que está transcurriendo, seguramente vamos a tener bautismos. Y les animamos para que estemos pensando en esta meta en la vida de nuestros hermanos que todavía no se han bautizado, porque aquí se nos pide para guardar la unidad del Espíritu que todos tengamos un mismo bautismo, porque el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la lista creada, dice el apóstol Pablo, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo. Y concluye la lista el apóstol Pablo diciendo en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Aquí nos está hablando acerca de la plenitud de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Todos tenemos y hemos sido acobijados por el mismo amor de nuestro Padre Celestial.
Y cuando nosotros pensamos en Dios, pensemos en Él como Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, cuando oréis, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nosotros pensamos en que Dios es nuestro Padre, entonces miraremos a aquel que recibió a Cristo como nuestro hermano en la fe. Entonces miraremos a todos aquellos que adoran juntamente conmigo como nuestro hermano en la fe en Cristo Jesús. Es entonces que vamos a sentirnos familia. Es entonces que vamos a sentir que somos parte del mismo cuerpo que es la iglesia. Es cuando vamos a depender los unos a los otros. Por eso dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque somos una familia en Cristo. Alabo y glorifico el bendito nombre de nuestro Dios por su palabra, porque es una palabra que da luz a nuestro entendimiento y sobre todo acerca de la unidad, mis amados hermanos. Esta primera parte que ya hemos estudiado nos habla acerca del poder inquebrantable de lo que ha hecho el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, cosas que no podemos cambiar, que es obra firme del Espíritu Santo. Somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Ahora el apóstol Pablo va a dejar de hablar acerca de todo lo que nos une. Y ahora el apóstol Pablo pasa a la diversidad, a todo aquello que nos hace distinto el uno del otro. Dice la palabra de nuestro Dios a partir del versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está la diversidad en la iglesia. Todos hemos sido salvados por el mismo Señor Jesucristo. Todos hemos tocado de la misma fuente. Pero todos recibimos dones distintos, ministerios diferentes, una forma distinta de poder servir a nuestro Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Esta es la gran diversidad. Somos uno, pero somos diversos. Y en esa diversidad encontramos nosotros la enseñanza del apóstol Pablo, que es a través de la diversidad, el cual vamos nosotros a ir perfeccionándonos como iglesia. Esta diversidad fue creada por nuestro Dios para poder alcanzar los propósitos por el cual Dios creó la iglesia aquí en la tierra. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solo alabemos su nombre por todo lo que nos une, sino también debemos alabar el nombre de nuestro Dios por toda esa diversidad de su iglesia. Dice el versículo 12 de la siguiente forma: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo presenta el apóstol Pablo así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia. Dios nos hizo distintos, nos dio diferentes dones, diferentes ministerios para poder ser perfeccionados como iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, esta diversidad por el cual el Señor nos creó, nos hizo seres individuales, pero todos somos miembros y formamos un cuerpo. Nos hizo diferentes para que nosotros podamos perfeccionarnos los unos a los otros en amor, para perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la realidad de la unidad en la iglesia. Somos uno por la obra del Espíritu,
pero somos diversos para poder alcanzar las metas, los objetivos y los propósitos por el cual Dios trazó una iglesia aquí en la tierra. Versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es a través de la unidad del Espíritu y a través de la diversidad de los dones que Dios va a perfeccionarnos y que todos lleguemos a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice este pasaje de la palabra de nuestro Dios: a través de la diversidad que Dios puso, a través de los dones y de los ministerios, es como vamos a dejar de ser niños fluctuantes, cuando cada uno sirve a nuestro Dios en su esencia, en su don. Es como vamos a ayudarnos los unos a los otros para ya no ser niños en Cristo, sino crecer y madurar. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Dice por último en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este pasaje de la palabra de nuestro Dios dice que para poder lograr un crecimiento en cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, es cuando nosotros en esa unidad creada por el Espíritu Santo, y en esa diversidad creada por el Espíritu Santo, cuando ponemos en práctica nuestras convicciones de unidad por el Espíritu Santo y nuestras convicciones por la diversidad de los dones, cuando los ponemos en práctica, es cuando cada uno de nosotros llevará un crecimiento en Cristo Jesús. Es cuando todos empezaremos a crecer, a madurar en la vida cristiana. Andemos en unidad, porque es de esta forma, es de esta manera que nosotros vamos a ir creciendo y alcanzando los objetivos por el cual Dios dejó su iglesia aquí en la tierra. Hoy más que nunca, en medio de esta pandemia, en medio de todo este caos que están viviendo los países, se necesita una iglesia unida, no presencial, pero sí unida en sus objetivos, en sus anhelos, en su esperanza, en su obediencia, en su santidad. Es esta la forma que honraremos a nuestro Dios, siendo unidos en nuestros principios, convicciones y en una vida santa, ahí donde estamos desarrollando nuestra vida. Déjeme orar por usted. Deje que pida al Señor por usted y por mí para que podamos alcanzar estos ideales del Señor para nuestra vida. Oremos. Padre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por el mover de tu Santo Espíritu, por lo que Él ha creado en la vida de la iglesia. También te agradecemos, Señor, por la creación de la diversidad de dones, de ministerios que el Espíritu Santo ha formado en nosotros como iglesia. Permítenos entender que somos uno en Cristo, a la vez hay una gran diversidad en nosotros. Permítenos madurar, crecer en nuestro carácter para que podamos trabajar los unos a los otros y así llevar una iglesia creciente espiritualmente, numéricamente y crecer en todas las áreas de nuestra vida como iglesia. Síguenos bendiciendo, por favor, y sigue trabajando en nuestras vidas. Manifiéstate con todo poder en la vida de tu iglesia. En el nombre bendito del Señor Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Es hermoso recordar la palabra de nuestro Dios, que lo más importante es que vivamos en unidad. Y precisamente vamos a recordar ese coro, cantando unidos. Ustedes de su casa, si puede ir junto con su familia, tome sus manos y cante este hermoso coro.
a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá, y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Y el mundo entonces sabrá que tú eres Dios. Señor les bendiga. De verdad, hermanos, que este coro dice que si estamos unidos en esta tierra, podemos tener amor, podemos tener paz, podemos poder vivir en esa unidad. Vamos a orar para estar despedidos. Así llegamos al final de este tiempo de adoración y vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para estar despedidos de este tiempo. Oremos. Señor, muchas gracias, Padre, porque tú nos recuerdas, Señor, tú nos enseñas, Padre Celestial, la importancia de la unidad del creyente, Padre. La importancia de vivir en unidad, Padre Celestial, porque de esa manera, Señor, podemos llegar al mundo, Señor. El mundo podrá saber que tú eres Dios, Padre Celestial. Por favor, mi Dios, bendícenos, Padre Santo, ayúdanos, Padre bendito, para que siempre, Señor, busquemos vivir en unidad, Padre. Y te pedimos, Señor, te suplicamos, Padre, que tú sigas derramando bendición hasta que sobreabunde, Señor. Que tú sigas derramando, Padre, de tu misericordia en cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu poder, por tu fidelidad, Señor, y por estar con nosotros, Padre. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos, hermanos, no olviden orar en casa, seguir orando en casa. Ahora nos toca el tiempo de las oraciones y vamos a hacerlo desde nuestros hogares. El Señor les bendiga.